Ave María. Bienvenidos a todos a esta presentación. Hoy día quisiera hablar acerca de María, pero de María no en el sentido devocional de que es buena, es cariñosa, es servicial, no en ese sentido, sino en el sentido de lo que enseña la Iglesia. ¿Qué cosa es lo que dice la Iglesia acerca de María? Entonces va a ser más bien una presentación más bien teológica para que nosotros entendamos desde otra perspectiva lo que la Iglesia dice de María. Por eso, ante todo, quiero dejar en claro mi amor y mi cariño por María. ¿Cómo no quererla si fue la madre de Jesús? ¿Cómo no quererla si lo formó durante sus primeros años de vida y le enseñó a hacer en todo la voluntad de su Padre? Sin dudar, ella, junto con José, criaron a Jesús y le enseñaron a amar a Dios por encima de todo. Porque la ley mandaba que los padres enseñasen a sus hijos a amar a Dios por encima de todo. Dice Deuteronomio 6, 7, queden en tu corazón esas palabras que yo te dicto hoy. Se las repetirás a tus hijos. Les hablarás de ella, tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. ¿Cómo pues no quererla si vivió su vida eligiendo hacer la voluntad de Dios, a riesgo de su propia vida? Además, si quise mucho a mi madre, con cuánta más razón, pues, he de querer a María, ¿no? O sea, lo que quiero aclarar en esta primera frase es que no hay duda de que mi amor por María es total. Sin embargo, amo más a Dios. Porque amar a Dios es lo que todos debemos hacer. Y es lo que María desea que todos hagamos. Dicho esto, quisiera hacer algunas precisiones acerca de María. Lo primero es que tenemos que tener muy en claro que María no es Dios. Nosotros creemos que Jesús es Dios y de hecho lo decimos en el credo. El credo también dice que Jesús nace de Santa María Virgen y nace por obra del Espíritu Santo, por obra de Dios. Pero María es una criatura. María fue creada. María nació de sus padres. Ella sin duda es la más excelsa criatura de todas las que Dios ha creado. Ella es la llena de gracia. Ella es la bienaventurada, la bendita entre todas las mujeres. Pero ella no es Dios. Ella ha sido creada. Por tanto, si tenemos que escoger entre María y Jesús, no podemos dudar, claramente tenemos que escoger a Jesús. Y si hay que preferir a María o a Jesús, siempre tenemos que preferir a Jesús. En consecuencia, como María no es Dios, ella no hace milagros. De hecho, ningún santo hace milagros. El único que hace milagros es Dios. Los santos interceden ante Dios para que Dios haga los milagros. Y de hecho, entre todos los santos que interceden ante Dios para que haga milagros, la mejor, la principal, es María. Ella es la intercesora. Sin duda, por ser la madre de Jesús, su pedido será especialmente atendido, como nos lo dice el relato de las bodas de Caná de Juan 2, 1 al 12. María le pide a Jesús el favor de arreglarles el problema que tenían los novios y Jesús, aunque no había llegado su hora, se lo va a hacer. Ella es pues nuestra mejor intercesora. Por eso eso es lo que pedimos en el Ave María, en realidad. Después de reconocer que es grande, que es bendita, que es bienaventurada, lo único que le pedimos, lo único, es que ruegue por nosotros. Que ruegue por nosotros en todas las necesidades que tenemos, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¿Para qué? Para que Dios actúe. El problema que tienen algunos creyentes es que ponen a María por delante de Jesús, más aún por delante de Dios, y hacen de ella el centro de su fe. Es lo único que importa es María. Para ellos solo vale María y llegan al extremo de ponerla por delante de Dios y hacer de ella prácticamente un Dios.
Proceder así es ir en contra del primer mandamiento. Dice el primer mandamiento en Deuteronomio 6, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y además en Éxodo 23 dice, y no habrá para ti otros dioses delante de mí, el único es Él. Bueno, pues estas personas que tratan a María como si fuese un dios, se olvidan de que en el credo confesamos que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Solamente eso. Creemos en un solo Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo y nada más. Por tanto, deberían reflexionar en su fe y volver a poner a Dios en primer lugar, como lo manda el mismo Jesús. Y tenerlo siempre a Él como el único y el máximo referente de todas nuestras decisiones. Segundo, ayuda mucho a aclarar el objetivo de los evangelios, porque si esto lo tenemos claro, vamos a poder entender con más facilidad lo que la Iglesia enseña. Los evangelios se escribieron en la segunda mitad del primer siglo, más bien hacia fines del primer siglo. El más antiguo, el de Marcos, se ubica en torno a los años 60-70 después de Cristo, y el más cercano a nosotros, el de Juan, en el año 100 aproximadamente después de Cristo. Bueno, pues los evangelios tienen como objetivo central transmitirnos la buena noticia de Jesús. Nos van a hablar de Jesús. Los evangelios son para hablarnos de Jesús. El personaje central de los evangelios es Jesús. Él es el objetivo. No se escribieron para enseñarnos acerca de María. De hecho, de María casi ni se nos habla. La mayor cantidad de referencias a María están en torno a los hechos del nacimiento de Jesús, que solamente se encuentran básicamente en Lucas y en Mateo. Además, estos relatos de Lucas y de Mateo que nos hablan del nacimiento de Jesús son tardíos, porque Lucas y Mateo aparecen recién en torno a los años 80, 90 después de Cristo. Por lo tanto, no solamente de María se habla muy poco, sino que los evangelios fueron escritos para enseñarnos, no fueron escritos para contarnos la vida de Jesús. Los evangelios no nos cuentan ni la vida de Jesús ni la vida de su familia. Son principalmente enseñanzas teológicas acerca de Jesús que la Iglesia usó en ese primer siglo para transmitir la buena noticia de Jesús. Y nos van a enseñar que Él es Dios, que Él es hombre y que va a tener una vida difícil. Eso es lo que nos dicen las introducciones de Mateo y de Lucas. Y nos va a enseñar también que Él es el Mesías esperado y que en Él se cumplen las Escrituras. Por ejemplo, Marcos, el más antiguo evangelio, no menciona el nacimiento de Jesús, ni siquiera lo menciona. Y durante la vida pública solamente se va a referir en todo su evangelio 2 veces a María. Solamente 2 veces. Primero en Marcos 3, 30-32, dice el texto, llegan su madre y sus hermanos y quedándose fuera le envían a llamar. Oye, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera. Y la segunda vez que menciona Marcos a María es en Marcos 6:3, que dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Bueno, solamente una brevísima nota. Cuando en los evangelios se mencionan hermanos, los evangelistas no piensan en una familia como nosotros las conocemos hoy, papá, mamá e hijos. En el tiempo de Jesús la familia se hablaba del clan familiar. Los del clan familiar eran la familia y todos los miembros del clan familiar eran hermanos. Tíos, primos, sobrinos, todos eran hermanos. Por eso es que, además, como los evangelios no son escritos biográficamente para contarnos de la vida de Jesús, hemos de suponer que están hablando de la costumbre que existía en ese tiempo, que era llamar a los miembros del clan hermanos. El segundo evangelista, Lucas, es quien más habla de María, pero habla solamente en sus primeros 2 capítulos.
en donde nos narra todo lo sucedido en torno al nacimiento. Esta introducción de Lucas, que cubre los capítulos 1 y 2, aparece 4 veces la palabra María y 7 veces la palabra madre. Y después, en el resto de su evangelio, hablará de su madre solo en una ocasión, una, que toma de Marcos, y dice Lucas 8, 19, 20. Se presentaron donde él su madre y sus hermanos, pero no podían llegar hasta él a causa de la gente. Tu madre y tus hermanos están ahí fuera. Como ven, el texto es tomado del Evangelio de Marcos, porque Marcos se escribió antes y fue fuente para el Evangelio de Lucas y de Mateo. Mateo nos dice algo de María, algo. También en su introducción, en los capítulos 1 y 2, que es la introducción a toda su obra, 4 veces aparece la palabra María y 6 veces la palabra madre. Y durante su vida pública, el Evangelio de Mateo es muy largo, tiene 28 capítulos. Bueno, en 26 capítulos, que es el resto de la obra, solo en 2 ocasiones menciona a María, que también toma de Marcos, porque también Marcos fue fuente del Evangelio de Mateo. Dice Mateo 12, 46, 49. Su madre y sus hermanos se presentaron fuera. Y alguien le dijo, oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos. Y dice Mateo 13, 55, ¿no se llama su madre María? Y por último, Juan, el cuarto evangelista, el más tardío de todos, menciona a su madre en 5 ocasiones, pero no habla de María, habla de su madre. Y las 5 ocasiones son las siguientes: en Juan 2, 1, 15 y Juan 2, 12, que son lo que sucede en torno a las bodas de Caná, en donde su madre estaba invitada, dice, se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y después, al final, bajó a Cafarnaúm con su madre. Y en el resto del Evangelio, dice en Juan 6, 42, ¿no es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? Eso es parte del discurso eucarístico que tiene Jesús para explicar la multiplicación de los panes. Y por último, al final, cuando ya Jesús está crucificado en la cruz, 2 veces menciona a su madre. En Juan 19, 25. Dice, junto a la cruz estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Y Jesús, viendo a su madre, junto a ella, su discípulo, se le encargó. Bueno, pues como ustedes ven, esas son todas las veces que los evangelios mencionan a María o a su madre, porque los evangelios no se escribieron para contarnos de María, se escribieron para contarnos de Jesús. Tercero, lo que se afirma de María se deduce de lo que se afirma de Jesús. Siempre se creyó que Jesús fue verdadero y perfecto hombre. Y la Iglesia nunca dudó que Jesús fue verdadero y perfecto hombre, nunca. Los discípulos lo creyeron hombre, porque lo vieron cansarse, angustiarse, preocuparse, tener hambre, tener sed. Y nunca se les ocurrió pensar que podía ser Dios. También los demás judíos, sus contrincantes, los que lo atacaron, también lo vieron solamente como hombre. Y dice Juan 10, 33 esta frase que es extraordinaria, ¿no? Dice, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Fíjense. Entonces, para los judíos de su tiempo y para los propios discípulos, Jesús siempre fue hombre y solamente hombre. Nunca se les ocurrió pensar que podía ser Dios. Y en efecto, nació hombre, perfecto y verdadero como nosotros, y como todo hombre aprendió todo lo que supo. Aprendió a caminar, aprendió a hablar y seguramente a leer. Aprendió la historia de su pueblo, aprendió su religión, aprendió a orar y a buscar siempre la voluntad de sus padres. Aprendió a discernir, a saber dónde estaba lo que Dios quería. Y en esos primeros años en donde Jesús empieza a formarse y a aprender, porque en la infancia uno aprende enormemente, sus maestros fueron sus padres
en especial María, porque María estaba en casa todo el día. Y usualmente en torno a los 9 años o 10, los niños varones iban a la sinagoga a aprender acerca de la ley de Israel. Y cuando ya tenían unos 12 o 13 años, como sucede hoy día, tenían una ceremonia, que es el Bar Mitzvah, en donde el niño judío era reconocido adulto y se hacía responsable de observar la ley. Por eso Lucas nos menciona el caso de Jesús cuando a los 12 años se pierde en el templo. ¿Por qué esa y no otras idas a Jerusalén? Porque ese es especial. Porque en esa ocasión Jesús se hace responsable de la ley de Moisés. Bueno, pues en los evangelios solo se dice que María es la madre de Jesús. Pero de Jesús la iglesia afirma que es Dios. La iglesia empezó a pensar en esta posibilidad a raíz de su resurrección. Antes, como les dije, nunca se les ocurrió pensar que podía ser Dios. ¿Y por qué? Porque si fue capaz de vencer a la muerte, tiene que ser Dios. Porque ningún hombre puede vencer a Dios, puede vencer a la muerte. Y en la segunda mitad del primer siglo, justo, digamos, cuando empiezan a aparecer los evangelios, cuando las cartas de Pablo ya empezaban a circular, la iglesia ya se inclinaba a afirmar que Jesús es también Dios. Había un sentir difundido de que era así. Por ejemplo, Pablo en Filipenses 2:6, a inicios de los años 60, escribe: el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. O sea, ya con Pablo, por ahí por los años 60, escribe Pablo Filipenses, ya había una conciencia bastante difusa en la iglesia de que Jesús, además de hombre, parece que era también Dios. Y Lucas y Mateo, que como ya les dije, son evangelios tardíos que se escriben por los años 80 y 90, al hablar de la infancia de Jesús, lo van a llenar de notas para que nosotros nos demos cuenta que ese niño que ha nacido, además de hombre, es Dios. Hablan, por ejemplo, de una virgen que concebirá por medio del Espíritu Santo y dará a luz a un varón a quien pondrán por nombre Jesús. Además, subrayarán que será por obra del Espíritu Santo, indicando así, indirectamente, que es Dios. Entonces, ya cuando escriben Lucas y Mateo, la conciencia de la iglesia de que Jesús era Dios estaba bastante extendida. Y Juan, escrito en torno al año 100, el más tardío de todos los evangelios, dice en boca de Tomás: Señor mío, Dios mío. La única vez que aparece en los evangelios una frase así referida a Jesús es en Juan. Señor mío, Dios mío. Pero como Juan es el más tardío de todos, es el que más influencia tiene para mostrarnos a Jesús como divino, como que sabía todo, como todo lo conocía, ¿no? Porque es el más tardío, porque ya en su tiempo ya se había difundido bastante la conciencia en la iglesia de que además de hombre es Dios. Sin embargo, llegar a afirmar que Jesús es Dios no fue plena y oficialmente aceptado por la iglesia hasta el siglo IV. Tuvieron que pasar 300 años para que la iglesia finalmente, la iglesia reunida, decidiese unánimemente que Jesús, además de hombre, es Dios. Durante esos años hubo mucha discusión. Si bien habían en el pueblo bastante conciencia de que era divino, llegar a afirmar que ese hombre es también Dios fue muy difícil. La primera afirmación oficial que hace la iglesia va a aparecer en el Concilio Ecuménico de Nicea en el año 325, casi 300 años después de la muerte de Jesús. Jesús murió en el año 30. O sea, casi 300 años después, la iglesia se reúne en este primer concilio que se pudo sostener porque ya el emperador Constantino permitió la reunión de la iglesia sin persecuciones. Lo primero que va a hacer la iglesia es definir quién es Jesús. Y va a decir que además de hombre, es también Dios. Pero, ¿por qué? Porque, digamos,
como esto estaba bastante difundido en la iglesia, había muchos que no estaban de acuerdo en realidad. Por ejemplo, había un sacerdote, un tal Arrio, cuya negación de que fuese Dios convulsionó a la iglesia al punto de que casi quiebra la iglesia. Bueno, pues este Arrio, ¿qué sostenía? Que Jesús no puede ser Dios, que Jesús es la primera criatura, la más excelsa, la extraordinaria, pero no es Dios. Bueno, pues con esa afirmación tan dura de Arrio, la iglesia se divide en ese tiempo. Unos a favor de Arrio y otros en contra de Arrio. Y una vez que la iglesia se decide en Nicea que Jesús es Dios, explota la controversia y durante 50 años van a estar escribiéndose de un lado o de otro para refutar una posición u otra posición. Tuvo que llevarse a cabo un segundo concilio, 50 años después, en Constantinopla, en el año 381. ¿Y qué hizo Constantinopla? Reúne todo lo que se había discutido y confirma unánimemente que Jesús es verdadero y perfecto hombre y verdadero y perfecto Dios. Desde entonces, la afirmación de que Jesús es Dios se convirtió en un dogma de la iglesia. Dogma es es la última frase de una discusión larguísima. O sea, no es una cosa que a ti te imponen, es la conclusión de una larguísima discusión. Y la conclusión de esa discusión es que Jesús es verdadero y perfecto hombre y verdadero y perfecto Dios. Y sobre esa afirmación se empieza a desarrollar toda la teología. Pero llegar a ese dogma supuso pues 300 años de reflexiones y discusiones. Solamente decirles que el credo largo que nosotros a veces rezamos los domingos es el credo de este Concilio II de Constantinopla y se le conoce como el credo niceno-constantinopolitano porque reunirá las afirmaciones del primer concilio de Nicea y la del segundo concilio que confirman lo de Nicea, que Constantinopla. ¿Y qué dice entonces para aclarar todas estas controversias? De Jesús dirá que es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Después de esta definición de Constantinopla ya no hubo más discusiones. Sin embargo, llegar pues a esta definición de que Jesús es Dios lo cambió todo. Y también lo cambió para María. Porque lo que se dice de Jesús, se dice de María. Lo que se dice de Jesús se deriva aquello que se dice de María. Por lo tanto, si María es madre de Jesús y Jesús es Dios, entonces María es la madre de Dios. Bueno, pues esa afirmación que es totalmente lógica tampoco fue fácilmente aceptada porque había resistencia en el mundo cristiano de que esta decisión final que había tomado Constantinopla era total en realidad. Entonces, decir que María es la madre de Dios era un paso muy grande, ¿no? Aceptaban que María es la madre de Jesús, incluso aceptaban que Jesús es Dios. Pero decir que María es madre de Dios fue muy fuerte. Entonces tuvo que tener lugar un tercer concilio en Éfeso en el año 431, casi otros 50 años después, que afirmó para toda la iglesia que María es Theotokos, que es una palabra griega que significa la que engendró a Dios. Y entonces, desde el año 431, la iglesia afirma para toda la cristiandad que María es madre de Dios. Ahora bien, llegar a la conclusión de que María es la madre de Dios llevó a otras conclusiones teológicas acerca de María. Primero, si María es madre de Dios, entonces ella es virgen. La virginidad de María es una conclusión teológica, porque ya les dije al inicio que los evangelios no nos cuentan la vida de María y no nos cuentan si históricamente fue virgen o no fue virgen. Hablar de la virginidad de María es una afirmación de fe, de teología en realidad. ¿Y por qué se dice que María es virgen?
Bueno, en primer lugar se puede decir que María es virgen por su integridad, por su bondad, por su falta de malicia. Pero sobre todo es virgen porque es la madre de Dios. Porque claro, si en el vientre de María iba a desarrollarse Dios mismo, ese vientre tenía que estar pues puro. Y esa persona tenía que estar virgen. O sea, es la manera más clara de decir que Jesús es Dios. Ahora, si ustedes me preguntan si María físicamente, históricamente fue virgen, no lo sabemos. Porque los evangelios, que es la única fuente que tenemos, no son biográficos, son catecismos. Y como no son biografías, ni son relatos de la vida de María, lo único que podemos decir es que la Iglesia enseña desde el primer siglo que María es virgen. Y lo que nosotros añadimos es María es virgen porque Jesús es Dios. Bueno, pues la virginidad de María no es una afirmación histórica, sino teológica. Y el problema es que como la gente cree que los evangelios nos cuentan la vida de Jesús, se hacen unos enredos acerca de que si María históricamente o físicamente era virgen. Se enredan pues, porque toman una obra que es un catecismo como si fuese una obra que te cuenta una historia. A menudo la gente se enreda con esto y se queda en lo histórico, en el hecho, asumiendo que los evangelios son biografías. Y claro, no se entiende nada. Bueno, lo único que quiere la Iglesia decir es que al afirmar que María es virgen, lo que afirma es que Jesús es Dios. Más no puede decir porque no tenemos las fuentes. Lo único que sabemos de María de esa época, de ese entonces, son los evangelios. Y ellos son catecismos. Segundo, si María es madre de Dios, entonces no tuvo más hijos. Porque eso es por pura lógica también, porque si no María hubiera podido tener otros dioses, digamos, ¿no? Entonces, para evitar esa confusión, de María se dice que Jesús fue su único hijo. Ahora, si me preguntan, ¿históricamente tuvo más hijos o no tuvo más hijos? No lo sabemos, porque nuestra única fuente son los evangelios, y los evangelios son instrucción cristiana, no son biografía, y por lo tanto no podemos pronunciarnos con categoría en realidad. Además sabemos que, como les dije al inicio, que las familias en ese entonces se constituían en base a clanes familiares y todos los miembros del clan se llamaban entre sí hermanos. Tenemos ese caso muy claramente definido en el Génesis, cuando Lot y su tío Abraham dejan Ur para irse a instalar a Canaán. Crecen, los dos, tío y sobrino crecen, pero llega un momento en que los pastores del sobrino Lot se empiezan a pelear con los pastores del tío Abraham. Entonces Abraham llama a Lot y le dice, mira, que no haya discusión entre nosotros porque somos hermanos, fíjense, y no son hermanos, son tío y sobrino. Pero eran del mismo clan, y como eran del mismo clan, por eso se habla de hermanos, ¿no? Entonces, si tuvo más hijos o no tuvo más hijos, no tenemos la menor idea, porque no tenemos fuentes para afirmar eso. Lo que sí podemos afirmar es que como Jesús es Dios, fue hijo único. Entonces, el problema de estos dos primeros puntos surgen al tomar los evangelios como relatos biográficos. Porque pensamos que nos cuentan algo de la vida de María cuando no es así. Ellos solo nos enseñan de Jesús y su camino. Y porque tampoco son biografías de Jesús, son enseñanzas acerca de Jesús y su camino. Tercero, si María es madre de Dios, entonces es inmaculada. Y se afirma que es inmaculada porque Jesús es Dios. O sea, no es una virtud propia de ella, es una virtud que le viene por ser la madre de Jesús.
Inmaculada quiere decir que ella nació sin pecado original, sin mancha, sin mácula. Porque todos nosotros nacemos con pecado original, es decir, con una tendencia que nos inclina a elegir el mal. Todos nacemos, desde que los bebitos son bebitos, ya tienen esta tendencia, porque sienten celos cuando les nació un hermanito, porque saben que cuando lloran acaparan la atención, no saben ni siquiera hablar, pero todos nacemos con esta tendencia que nos atrae hacia el mal. En nuestro ADN espiritual, si es que se puede decir así, que heredamos, digamos, de nuestros antepasados, hay esta tendencia al mal, a elegir el mal y a hacer el mal. Pero es solo una tendencia, una especie de fuerza de gravedad que nos inclina al mal. La decisión de vivir al modo de Jesús, que concretamos con el bautismo, nos da la fuerza para vencer esa tendencia. Por eso se dice que el bautismo quita el pecado original. Pero si después del bautismo no me esfuerzo para vivir al modo de Jesús, en realidad voy a perder la gracia del bautismo. O sea, no es una cosa mecánica o automática, en donde ya nunca más vas a volver a tener esa tendencia al mal. Tenemos que cuidar la gracia. Entonces María, por ser la madre de Dios, fue protegida de esta tendencia, porque Dios no puede convivir con el mal o con un ambiente de mal, en realidad Él es el puro bien. Entonces se dice que ella nació sin esa tendencia al mal que todos tenemos, porque Jesús es Dios, no pudo estar en contacto con el pecado. El pecado es algo totalmente ajeno a Jesús. Y si Él es el perfectamente santo, el continente, lo que lo contuvo, tuvo que ser inmaculado. Cuarto, por ser madre de Dios, María es inmaculada. Y si es inmaculada, no pudo morir. La Inmaculada Concepción es un dogma del siglo XIX, de 1854, declarado por el Papa Pío IX. Dice San Pablo, ¿y por qué? ¿Cuál es este problema de la muerte y el pecado original? Dice Pablo, y el Génesis también, que la muerte se debe al pecado. En Romanos 5:12 es clarísimo. Por un solo hombre, Adán y Eva, entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y así la muerte alcanzó a todos los hombres. Y dice Génesis 3:19, por haber comido del árbol, eres polvo, y al polvo volverás, es decir, morirás. Pero lo que hay que aclarar es que esto no se refiere a la muerte física, porque si se refiriese a la muerte física, en realidad que Jesús nos salve, digamos, o que la gracia del bautismo impida o cancele el pecado original, no va a impedir que muramos. No se refiere pues a la muerte física. Por muerte, la Escritura se refiere a la muerte eterna. Entonces, sabemos que todo lo que es biológico, todo lo que nace, crece, se reproduce, tiene que morir. Todo tiene que pasar por la muerte es algo natural, es parte de la existencia, es el morir. Entonces, cuando Jesús nos salva de la muerte, no nos salva de no morir físicamente, nos salva de no morir para siempre, nos salva de la muerte eterna. Es decir, nos salva de desaparecer, de vivir para siempre sin Dios en la otra vida. Porque muerte eterna significa vivir para siempre, porque existiremos, ¿no? Pero sin Dios. Y por lo tanto, sin felicidad, sin vida, sin nada. Y a ese estado de existir se le llama infierno. Infierno es lo más alejado posible a Dios, porque es una existencia sin Dios, pero por elección mía. O sea, Dios no ha creado el infierno, porque Dios no puede crear para los hijos que quiere, no puede crear, pues, digamos, un horno en donde nos estemos zancochando todos, ¿no? El infierno, así como el mal, lo creamos nosotros. Nosotros, cuando le decimos a Dios que se vaya de nuestras vidas, Dios se va, pero ese espacio de no Dios que creamos porque nosotros no lo elegimos,
Eso es mal. Y si ese espacio de ausencia de Dios lo hacemos eterno, es infierno. Lo creamos nosotros. Bueno, aquí va esto. Porque la muerte física, la terrena, la temporal, la sufrimos todos. Todos somos seres biológicos, también lo fueron Jesús y también lo fue María. Todo ser biológico nace, crece, se reproduce y muere. De la muerte no podemos escapar. Ahora bien, en situación de paraíso, que es lo que el Génesis nos presenta en los primeros 2 capítulos, 3 capítulos en realidad, es una especie de modelo en donde no había pecado. Pero no había pecado porque el hombre aún no había elegido. Entonces, como no había elegido, hasta ese momento estaba con Dios. Pero en ese estado ideal de paraíso, donde no había pecado, ¿morían los hombres o no morían? Bueno, si eran biológicos tenían que morir, porque todo ser biológico nace, crece, se reproduce y muere. Pero aunque en el paraíso sí se moría físicamente, no había muerte eterna. Ese era el problema. El problema es la muerte eterna. Y no la había porque aún no habían tomado una decisión a favor o en contra de Dios. En el estado de paraíso, después de la muerte terrena, solo era posible vivir para siempre con Dios. O sea, los que, vivieron en ese estado de paraíso, si hubiesen muerto ahí, pasaban inmediatamente a los brazos de Dios, porque no había la posibilidad de morir para siempre. Bueno, pues a ese estado de existir para siempre con Dios se le llama cielo. Y en ese estado ideal, la muerte física no era una ruptura, no, era armoniosa, estaba llena de sentido, la gente se moría y no era una disrupción en su vida, era un paso natural y totalmente armónico en su mundo. El problema del pecado es que abrió la posibilidad de morir para siempre. Y de esto es de lo que Dios nos quiere salvar, porque Él quiere que estemos con Él para siempre. Solamente una aclaración. En el paraíso, al hecho físico de morir, se le consideraba un irse a dormir, para despertarse inmediatamente en los brazos de Dios. La muerte no era un desgarro, era un tránsito deseado, placentero, no era un problema la muerte. Entonces, por su condición de inmaculada, María se encontró en situación de paraíso. Por eso no se habla de la muerte de María, sino de su dormición. Elegir vivir al modo de Jesús pone al creyente en situación de paraíso. Porque el verdadero creyente no muere, sino que se va a dormir. Por ejemplo, el libro de los Hechos 7:60, hablando del asesinato al primer mártir, a San Esteban, dice: Esteban dijo con fuerte voz: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y diciendo esto, se durmió. No dicen que murió, dicen que se durmió. Y a los cristianos se les sepulta en cementerios. Y el cementerio viene de la palabra griega koimeterion, que significa dormitorio. Entonces, siempre en el sentir cristiano desde los inicios, el morir no ha sido problema, porque era unirse a dormir para despertarse en los brazos de Dios. Pero como todos nacemos con pecado original, tendremos que esperar al último día para despertarnos. Sin embargo, María no tuvo que esperar, porque nació sin pecado original. Y esto ya nos lleva al último punto de nuestra reflexión. Por último, si María es inmaculada, entonces ella ha sido asunta al cielo. Y la asunción es un dogma de la Iglesia declarado por el Papa Pío XII en 1950. A diferencia de Jesús, que ascendió por sus propios medios, porque es Dios, María, como es una criatura, tuvo que ser asunta, llevada al cielo por Dios. O sea, la diferencia entre ascensión y asunción es que el que asciende es uno mismo,
El que es asunto es subido al cielo. ¿Y por qué decimos que María fue asunta? Porque en situación de paraíso no había pecado original. Y como María, al ser inmaculada, vivió en situación de paraíso, si bien se durmió, al pasar de este mundo al Padre, no pudo morir para siempre. Y por no tener pecado original, no tuvo que esperar al último día, sino que pasó inmediatamente al cielo para vivir para siempre con Dios. Por eso se dice que María fue asunta en cuerpo y alma al cielo. Bueno, pues mucho se puede deducir de los evangelios. Se ha dicho y se ha escrito de María muchas cosas, de su bondad, de su ternura, de su servicialidad, de su preocupación por los demás, por ejemplo, en los textos de la visitación o en las bodas de Caná. Sin embargo, deseo terminar esta presentación con una palabra acerca de su valentía. Una valentía que nace de su enorme amor por Dios Padre y por hacer su voluntad. Y me voy a referir al texto de la Anunciación, cuando Dios le va a preguntar a María, por medio del ángel, si aceptaba o no ser la madre de Jesús. Porque Dios nunca impone nada a nadie. Dios va a preguntar. Y si nosotros lo rechazamos porque no queremos, se irá y buscará otras alternativas. Entonces, cuando el ángel le preguntó a María si aceptaba ser la madre de Jesús, ella se vio en una encrucijada, como dice Lucas 1, 26 al 38. Si decía que no, si al ángel le decía que no, entonces el ángel se hubiese tenido que ir a buscar a otra María, porque esa María, la madre de Jesús, había rechazado la propuesta de Dios. Pero si María, la madre de Jesús, decía que sí, como de hecho fue lo que pasó, María se jugó la vida, porque según la ley, toda adúltera debía ser matada a pedradas. Y si María quedaba encinta antes de vivir junto a José, entonces era claramente a ojos de los demás una adúltera y tenía que morir. Por eso, cuando José se entera que María está encinta, sabiendo que no vivían juntos, se preocupa porque él se sentía engañado. Entonces discurría a ver qué tenía que hacer con ella, porque si José la denunciaba, la mataban. La única manera de salvarla era que José asumiese el hijo que María tenía en su vientre como suyo, y entonces el pueblo iba a respetar a María. Eso nos lo cuenta en Mateo 1, 18 al 25. A lo que voy es que a María no le importó morir. Lo único que le importó fue hacer lo que Dios quería. Y se corrió entonces el riesgo de que la maten a pedradas, eligiendo decirle a Dios que sí. Pero como María le dijo que sí a Dios, Dios la va a proteger. ¿Qué es lo que siempre pasa con nosotros, no? Cuando nosotros nos jugamos la vida por Él, nos corremos el riesgo y apostemos por Él, Él nos va a cuidar, Él nos va a proteger. Entonces, para mí, ya a manera de conclusión, la valentía de María la pone por encima de todos. La hace bendita, la hace santa, la hace bienaventurada. Y si queremos que Dios reine, de ella tenemos que aprender a hacer siempre la voluntad de Dios, aunque nos juguemos la vida. Bueno, a manera de conclusión, espero que estas breves notas acerca de María hayan podido aclarar algunas afirmaciones que la Iglesia hace de María. Y si bien les dije que amo a María, mi deseo es que me enseñe lo que le enseñó a Jesús: amar al Padre sobre todas las cosas, incluso sobre ella misma y sobre todo lo que ella amaba. Y Jesús aprendió esta enseñanza de su madre. Por eso, cuando se pierde en el templo, es un pasaje también teológico, ¿no? Cuando Jesús se pierde en el templo, María le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. Y él les dijo: ¿y por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que yo tenía que estar en la casa de mi padre? En Lucas 2, 48, 49. O sea, lo que Jesús le va a responder es: ¿y por qué se preocupan? Si ustedes me han enseñado a elegir a Dios siempre primero por delante de ustedes.
Sabemos que María es santa y que está con su Hijo Jesús en la felicidad total, absoluta. Por eso, pidámosle a ella, mediante el rezo frecuente del rosario, porque ahí en el rosario le pedimos que interceda, que ruegue por nosotros, y que ruegue por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchísimas gracias.